Ayer se cumplieron 75 años del magnicidio a Jorge Eliezer Gaitán y es indudablemente el personaje que partió la historia de Colombia en dos, y por eso es importante analizar por qué Gaitán se convierte tan importante en nuestra historia, porque cada vez hay más personas interesadas en conocer su legado político, jurídico, social. Y es innegable que en el gobierno de Uribe hubo un intento de memoricidio contra Gaitán, y esto lo denunció la misma hija de él, Gloria Gaitán, que hubo persecución contra ella y con ese intento de memoricidio. Y aparte de eso, también hubo un intento de epistemicidio, porque se intentó asesinar el conocimiento que tenía Gaitán y lo que han hecho los llamados gaitanólogos. Cuando, por ejemplo, María Fernanda Cabal dice que la masacre de las bananeras no existió, y luego, después de las burlas, dice Cabal que sí existió, pero que no fue una masacre, que fue un enfrentamiento del ejército contra guerrilleros, y que esos guerrilleros, que eran los obreros de las bananeras, murieron en Francalit, o como diría Uribe, fueron buenos muertos. Y por eso hoy más que nunca se hace necesario repasar esa figura de Gaitán, sus antecedentes, su desarrollo, pero lo más importante, su legado, porque todavía hay personas y organizaciones que siguen usurpando este legado. Es extraño que un grupo paramilitar se autodenomine las autodefensas gaitanistas de Colombia, el Clan del Golfo, y varias personas han dicho que es una usurpación bastante incoherente, porque si de algo estuvo lejos Gaitán, fue de una estructura paramilitar. Las guerrillas también, de cierta manera, se han tratado de apropiar de la figura de Gaitán, y eso también se presta para el debate. Si bien Gaitán nunca estuvo de acuerdo con la lucha armada, de todos modos sí era un peligro para las élites locales e internacionales, y por lo menos con las guerrillas tenía algo en común, que él luchaba contra las oligarquías. Las guerrillas luchaban con las armas, él luchaba con los argumentos. En el método sí era diferente a las guerrillas, pero en el fin, al menos con las guerrillas iniciales, sí tenía algunas semejanzas. Y por eso es un gaitanista el que funda la primera guerrilla socialista en Colombia, que son las FARC, el señor Pedro Antonio Marín, más conocido con el alias de Tiro Fijo, o Manuel Marulanda Vélez. Sin embargo, Gaitán siempre creyó en la lucha política, no fue marxista, no creyó en la lucha armada. Pero hoy vamos a desarrollar 6 tesis que tienen que ver no solamente con esta época de la violencia con mayúscula, sino también de cómo fue ese memoricidio en sus inicios, cómo los gobiernos de Laureano Gómez Castro, de Gustavo Rojas Pinilla, del Frente Nacional, bueno, y el mismo gobierno de Mariano Ospina Pérez trataron de hacer un memoricidio desde esa época. Y no solamente fue el uribismo en los últimos años. Pero antes de hablar
propiamente de estos hechos, quiero compartirles una interesante lectura que me encuentro de este contexto en un libro que no es muy conocido, pero que ayuda bastante a comprender ese 9 de abril. Me refiero al libro de Alberto Velázquez Martínez, que se llama Colombia, entre el sismo y el cisma. Recordemos que sismo es una forma de decir que Colombia ha estado en terremoto, y cisma significa división, que es un concepto muy usado por las religiones. Entonces, acá, cuando decimos que Colombia ha estado entre el terremoto y la división, es una buena forma de resumir lo que ha pasado. Y por eso comprender ese 9 de abril de 1948 se vuelve algo muy importante para entender lo que había pasado antes y lo que ha pasado después. Entonces voy a compartirles lo que dice acá este señor del 9 de abril. Dice: de abril se ha dicho que es un mes de lluvias mil, y los nubarrones que se cernían sobre el país eran inquietantes. De abril los poetas dicen que es el mes en que aparecen las musas. Rubén Darío lo proclamaba: quien volara a la tierra donde un príncipe existe, más brillante que el alba, más hermoso que abril. Narra Germán Arciniegas que Colón en las Antillas decía: cantan los pájaros como en Andalucía en el mes de abril. Para don Cristóbal el genovés, las islas del Caribe eran un eterno abril. Para Colombia no era tan risueño, y más bien era un mes de invierno anticipado. El 9 de abril fue el punto final y el arranque de un país descuadernado por culpa de la lucha tribal de los partidos. Final por la forma hostil con que torpedearon las buenas intenciones del entonces presidente Ospina Pérez, quien había llegado al poder 2 años antes de la muerte de Gaitán. Gracias a la división liberal y a la plataforma de gobierno, en la cual hizo énfasis en hacer política, pero con administración, como lo planteara años atrás Rafael Reyes, cobijando la intención bajo el lema de la Unión Nacional, una aproximación al republicanismo de Carlos R. Restrepo y a la concentración nacional de Olaya Herrera, sobre lo que aconteció dentro del Palacio Presidencial entre las 2 de la tarde de ese 9 de abril y el amanecer del 10, mucha tinta se ha derramado, a veces con pasión, otras con excesiva devoción o con destreza literaria, para intentar salvar el honor de los protagonistas y actores de tan amargo drama. Pero ese día, esa noche, ese amanecer, estuvieron 2 personajes en todo el centro del escenario: Gaitán, la víctima, y Ospina, el fiel de la balanza. Mariano Ospina sorteó con habilidad, con prudencia, con sagacidad esos terribles instantes. Tuvo que hacer frente a diversos flancos de donde brotaba el fuego cruzado de las debilidades, de las ambiciones, de los oportunismos. Presionado por Laureano Gómez, el jefe indiscutible de su partido, que insistía en que dejara el poder en manos de una junta de generales, presionado sutilmente por los generales para que abdicara como jefe de Estado a su favor, presionado por los jefes liberales para que les entregara el gobierno
y así poder estos encauzar sin sobresaltos la revolución. Los jefes liberales se precipitaron a llamar esa noche a Eduardo Santos, que estaba en Nueva York, para que viniera en calidad de primer designado a posesionarse de la presidencia que Ospina dejaría vacante. Presionado el primer mandatario por la policía insubordinada, por la chusma soliviantada y por la radio que proclamaba insistentemente el triunfo de la revuelta sobre los supuestos cadáveres de los jefes conservadores, Ospina sereno, dueño de sí mismo, de su voluntad y de sus reacciones, con un pequeño grupo de leales, entre los cuales estaba doña Berta Hernández, su esposa, en primera línea, sorteaba sin pusilanimidad tan azarosos momentos. Los intentos por tumbarlo resultaron a la postre inútiles. Comprendía que en la adversidad se forjan los verdaderos líderes y que en la adversidad, cuando se tiene fortaleza del alma, es maestra de la política tomada como arte, como solución, como decisión. Supo jugar con el factor tiempo en aquellas horas que parecían interminables. Midió, como buen ingeniero y buen financista, la marcha y el aprovechamiento de las horas. Las que ha dado su coraje y su fe fueron sus mejores aliadas. Seguramente recordaba las palabras de Curcio Malaparte, de que en todos los golpes de Estado, y este era uno de ellos, abortado, por supuesto, la táctica de los catilinarios consistió en forzar las cosas, y la de los defensores del Estado en ganar tiempo. El tiempo fue su mejor socio, lo supo capitalizar a su favor con serenidad y firmeza, haciendo concesiones en lo adjetivo, pero sin moverse un ápice de lo sustantivo, que era la salvaguardia de las instituciones y del derecho. Y con sangre fría y coherencia derrotó aquella noche y en aquel amanecer la ambición de muchos, la vacilación de algunos y la cobardía de no pocos. En la tenebrosa noche del 9 de abril comenzó asimismo a incubarse lo que sería la agria división conservadora, que se prolongó por mucho tiempo y que no se canceló ni con la elección presidencial de Laureano Gómez, en la cual Ospina puso finalmente todo el peso de su gobierno, actitud que quizás le causaría remordimientos posteriores. En la confección del gabinete paritario, nombrado en el amanecer del 10 de abril de ese cruento año del 48, Ospina prescindió de los servicios como canciller de Laureano Gómez. Intuía claramente que ese nombre causaba repulsa en el liberalismo para lograr en ese momento de confusión armar el rompecabezas ministerial, y por ello escogió a Eduardo Zuleta Ángel como ministro de Relaciones Exteriores. Laureano, días después, y comentando con amargura desde España, país que sirvió de refugio a sus meditaciones y melancolías, expresaría: fui destituido el 9 de abril como el primer bocado para las fieras. El crimen de Gaitán, medio siglo después, sigue en muchos aspectos en la penumbra, pero hay argumentos que insisten en concluir que fue un crimen ejecutado por cuenta y riesgo, sin inspiración de nadie, de Juan Roa Sierra, un espíritu atormentado por la necesidad y acosado por la alienación, que así entró deplorablemente a la triste historia de los magnicidas de América. En estos párrafos del señor Alberto Velázquez Martínez, que hacen parte del libro Colombia entre el cisma y el cisma, notamos que hay una mirada
muy distinta a la que se hace, por ejemplo, en este primer tomo de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, o en la que se hace en este libro de Antonio Caballero de Historia de Colombia y sus oligarquías, porque es una mirada de cómo vivieron ese fenómeno los conservadores, en particular el presidente, el ingeniero Mariano Ospina Pérez, que gobernó entre el 46 y el 50. Entonces hay tres sensaciones que uno podría vislumbrar en estos párrafos. Primero, que parecía el acabose para los conservadores. Parecía que al presidente Mariano Ospina le iba a tocar renunciar, porque el pueblo estaba enojado, dispuesto a derrocarlo, pidiendo la renuncia. Y segundo, que él había quedado como posible victimario, porque lo primero que se dijo el 9 de abril de 1948 a la 1:30 de la tarde fue: los conservadores mataron a Gaitán. En ese momento, por la cabeza de nadie pasaba que la CIA habría ordenado el magnicidio. Nadie culpaba a la CIA ni al imperio de Estados Unidos, que estaba iniciando una guerra fría con la Unión Soviética. Todo el mundo pensaba sobre todo en la oligarquía conservadora y muy pocos también en la oligarquía liberal, que también fue responsabilizada por algunos. Entonces, el gran reto de Mariano Ospina fue traerse al señor Laureano Gómez, que era un tipo ya experimentado para la época, muy curtido, que le había hecho la vida imposible al presidente conservador también, Marco Fidel Suárez, que gobernó entre 1918 y 1921, y también le había hecho la vida imposible al 2 veces presidente liberal Alfonso López Pumarejo. Entonces, Laureano Gómez asumió el reto de ponerse como carne de cañón para la gente liberal que lo quería matar. Y el tipo se lanza a la presidencia y termina compitiendo contra él mismo. Y en ese proceso de competir contra él mismo, gana su dura batalla contra sí mismo, en un hecho sin precedentes en la historia de Colombia, en donde solo hay un candidato presidencial. Entonces era el voto en blanco, la abstención o Laureano Gómez Castro. Y en ese contexto gana Laureano, pero inexorablemente la violencia se quintuplica y paradójicamente la economía mejora. Para que vean ustedes que no siempre el crecimiento económico va de la mano con el desarrollo humano, que sería la base de un desarrollo económico. Hubo crecimiento económico porque ya no estábamos en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría apenas comenzaba. Entonces, las exportaciones por café se duplicaban y casi que se triplicaban con la llegada de Laureano Gómez Castro, y por eso decían en la época los economistas: la economía va muy bien, pero el país va muy mal. Algo parecido a lo de la dictadura de Pinochet, que la economía creció, pero había ya 30.000 desaparecidos de la dictadura que los tiraban al mar. Los tiraban al mar por ser socialistas o por ser acusados de ser socialistas. Entonces, muchas veces la economía crece. Así pasó también en el gobierno de Uribe, que hubo momentos en donde la economía creció, pero mientras que la economía crecía,
se acumulaban 6.402 falsos positivos, terrorismo de Estado, ejecuciones extrajudiciales. Y por eso son muchos los ejemplos en donde la economía va por un lado, pero la politiquería va por el otro, el terrorismo de Estado va por el otro. Por eso hay dos aspectos más que vale la pena resaltar de este libro del señor Alberto Velázquez Martínez, y es cuál fue esa mirada conservadora, porque algunas personas podrían creer que hay una saturación con este tema de Gaitán y el magnicidio, y pueden tener hasta algo de razón, que así como existía ese riesgo de memoricidio, también existe el riesgo de saturación, o sea, que sea algo tan saturado que ya no haya algo nuevo por decir. Pero la historia tiene algo muy bonito, que siempre tiene algo nuevo por decir. Por ejemplo, en este momento hay gente que está dudando incluso de que el asesino material haya sido Roasierra. Durante muchos años se repitió que ya se sabía quién era el asesino material, pero han salido nuevas versiones que dicen, ¿y si no fue Roasierra? ¿Y si este fue solamente un falso positivo? Que lo vieron por ahí y le echaron la culpa de matar a Gaitán. Entonces, ya que duden hasta el asesino material, muestra que es una historia que se sigue escribiendo todos los días. Y este libro nos ofrece una mirada diferente. Es un libro de 1999. No es el libro más reciente, pero sí nos muestra cómo los conservadores asumieron ese contexto tan pesado de ver cómo la violencia se quintuplicaba en pocos años. No es lo mismo que maten 20 personas por día a que maten 100 personas por día en un país. Se vuelve algo más llamativo, más amarillista para los medios, y por eso, aparte de ese tema de Mariano Ospina Pérez y de Laureano Gómez Castro, hay un último tema que también quiero resaltar de este libro, en ese apartado que leímos, que no se habla de qué estaba pasando en ese momento en Colombia con los liberales. Solamente se menciona a los conservadores, no se menciona ni el Bogotazo, ni el Medellinazo, ni el Barrancabermejazo, que fueron ciudades bastante calientes tras la muerte de Gaitán. Incluso todavía hay escasez de fuentes para saber qué sucedió en la ciudad de Pasto el 9 de abril del 48 tras la 1:30 de la tarde. Por ejemplo, en esta investigación que hicimos, que fue para 2 tomos y para un programa radial, en esta investigación de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, buscamos información del Pastazo. Bueno, ya sabemos algo del Bogotazo, del Medellinazo, del Barrancabermejazo, pero queríamos buscar información sobre el Pastazo, qué pasó en Pasto ese día, y no encontramos mucha información de qué pasó en Pasto. Entonces miren que así sea una época muy estudiada, muy quemada, porque la verdad sí hay temas que están muy quemados ya de esto, hay cosas que no sabemos todavía. Por eso la historia siempre va a tener esos agujeros negros, y entre más libros uno lea, uno va a tener más herramientas para comprender una época de la manera menos sesgada posible. Y la última cosita, pues antes de pasar
a otro concepto que también quiero que analicemos, es la importancia de leer fuentes que también defiendan una perspectiva, entre comillas, institucional. Acá veo un relato poético del 9 de abril, pero igualmente veo un intento de reivindicación a los conservadores en este 9 de abril. Intento rastrear acá cosas nuevas y efectivamente las encuentro, porque uno no va a encontrar otro libro, al menos no tan fácilmente, que nos hable del 9 de abril, pero desde la poesía de Rubén Darío. O sea, eso no tiene aparentemente nada que ver, pero es otra forma de contar la historia que también es muy válida, y por eso hoy vamos a hacer un ejercicio de lo que se llama hermenéutica, es decir, vamos a tratar de mostrar cómo leer un hecho desde diferentes interpretaciones sin perder el rigor y, lo más importante, tratando de no ser fanático ni sesgado con un tema que es bastante polémico e importante en nuestra historia.